Buenas tardes, buenas noches. Quiero dar la bienvenida a todas y todos aquellos que han participado en la organización y han decidido acompañarnos esta noche para el recital de poesía Abrazar el Mundo, que fue organizado por un colectivo de los centros PEN de Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay, en el marco de la campaña del Día del Escritor Encarcelado de PEN Internacional. El concierto va a ser difundido en el canal YouTube de PEN Chile después. Según los registros de PEN América, 375 escritores están oficialmente encarcelados en 2024, estaban en 40 países y más de 975 casos activos de escritores perseguidos en 83 países se encontraban en su base de datos de escritores en peligro. La campaña del Día del Escritor Encarcelado que PEN Internacional organiza todos los años desde 1981 es una de las estrategias más potentes para defender el derecho a la libertad de expresión. No hay otro remedio que hacer ruido, unir las voces conscientes que todavía tienen condiciones para darse a escuchar y clamar nuestro rechazo a una situación horrenda que desgraciadamente se va expandiendo en distintos grados en una gran mayoría de países en el mundo y en nuestro continente. Este año, los casos que quieren despertar la conciencia y hacer pública la situación de todos los demás son Rory Branker, de Venezuela, que honraremos al presentar su silla vacía, Mohamed Tajadid, de Argelia, que está incluido en este recital, además de Yalkung Rosi, de China, y Emzia Amaglobeli, de Georgia, que conocerán más en el transcurso de la campaña. Hoy conoceremos también a otros casos activos de pena internacional. Galal El-Biari de Egipto, Kassiarina Andreyeva de Bielorrusia y Pham Doan Trang de Vietnam, los tres en ausencia. Y los poetas perseguidos Balam Rodrigo y Mircaez Sánchez de México y de Chiapas, que asumieron el riesgo de estar presente con nosotros, lo cual agradecemos enormemente. Para cerrar, quiero agradecer también a los directores de PEN Internacional de las distintas regiones, Mina Tabet, Aurelia Dondo y Ross Holder, que llevaron a cabo las gestiones necesarias para que obtuviéramos los permisos para traducir al español los textos de Mohamed Tajadid, Galal El-Biari, Kassiarina Andreyeva y Pham Doan Tran. Les deseo un excelente recital, esperando que sustente el espíritu de nuestra solidaridad. Y paso la palabra a Alicia Quiñones, directora de PEN Internacional para las Américas, que nos presentará la silla vacía de Rory Branker. Luego tomará el mando nuestro colega PEN Chile, el poeta José Luis Acevedo, que moderará el resto de la velada. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes y quiero hablar el día de hoy, presentar la silla vacía de Rory Branker. Rory Branker es periodista, editor, columnista y reportero venezolano y colabora, escrito, editado para el medio digital La Patilla. El 20 de febrero de este año, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, mejor conocido como el SEBIN, lo interceptaron en Caracas y lo obligaron a subir a un vehículo. Ese mismo día, agentes allanaron su domicilio y confiscaron computadoras, teléfonos móviles. Inicialmente se pensó que se encontraba detenido en un centro de reclusión en Caracas, pero su familia supo de su paradero 200 días después de su detención, es decir, estuvo bajo desaparición forzada. El 26 de febrero de 2025, Diosdado Cabello, que es el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia y Paz de Venezuela, declaró en un programa televisivo que el periodista Rory Branker fue capturado por extorsionar a personas mediante la publicación de información falsa y otros delitos, por supuestamente crear narrativas mediáticas contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. Branker continúa detenido sin garantías judiciales. La persecución contra periodistas, intelectuales, académicos, escritores se ha intensificado
desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, y PEN ha documentado al menos 10 casos de periodistas detenidos arbitrariamente en Venezuela como represalia por su labor. PEN Internacional insta al gobierno de Venezuela a liberar de forma inmediata e incondicional a Rory Branker. Su paradero no solamente debe estar constantemente mostrado y debe garantizarse su integridad física y psicológica y debe permitírsele acceso a una defensa legal independiente y contacto con su familia. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas, donde quiera que estén, y muy bienvenidos nuevamente, como decía Diane y Cristina, a este acto por la libertad de expresión. En definitiva, es eso lo que estamos defendiendo, solidarizando con todos los escritores, periodistas y gente que trabaja en comunicación que estén perseguidos en el planeta, cuya libertad ha sido privada, amenazada o perturbada. Eh, no por casualidad, PEN Internacional desde el año 1921 y después de una devastadora Primera Guerra Mundial se constituye y enarbola como una de sus principales banderas la libertad de expresión, la paz, la promoción y difusión de la literatura y la cultura universal y los derechos humanos en general. Eh, Lamentablemente tuvimos que sufrir otra devastadora Segunda Guerra para que recién el año 48 los estados, los gobernantes del mundo suscribieran, se comprometieran a un estatuto de derechos humanos universales, como la Declaración Universal, donde la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, que es hija natural, hija de sangre de la libertad de pensamiento, está, digamos, me van a disculpar que tuve un problema con la pantalla, pero lo estoy resolviendo. Se me aparece. Está resuelto, lo siento. Decía que recién el 48 los estados del mundo, la inmensa mayoría, establece este Estatuto de Derechos Humanos Universales. Pero la libertad de expresión continúa hasta hoy y parece que hoy día recrudece, al igual que en las dos crisis anteriores, posteriores a la Primera y Segunda Guerra. Parece que la crisis universal que vivimos también ha tenido como primera y gran víctima, aparte de la vida humana y la libertad de muchas personas, la libertad de expresión. Eh, Dictaduras, autoritarismos, visiones monocromáticas del mundo, integrismos de toda especie, constituyen la principal amenaza hoy día de la libertad de expresión. Y por eso es que PEN Chile y PEN Internacional fundamentalmente, en noviembre de cada año, y especialmente el 15 de noviembre, conmemora el Día del Escritor en Prisión. Por eso estamos acá y esa es la convocatoria que hacemos, para homenajear a 6 escritores, poetas y ensayistas que están en este momento o privados de libertad o fuertemente perseguidos por decir y expresar lo que piensan, lo que sienten respecto de la vida que nos rodea. Así que muy bienvenidos, y para comenzar este recital en conmemoración de los presos de todo y darle voz a todos los prisioneros perseguidos o amenazados en su libertad en el mundo, el primer lugar será un homenaje a Mohamed Tadjadid de Algeria, preso actualmente, que lo va a presentar Maricruz Méndez Val, socia de PEN Paraguay. Adelante, Maricruz. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Bueno, me toca presentar justamente a Mohamed Tadjadid. Mohamed Tadjadid, nacido en 1994, es un poeta y activista conocido por sus poderosos recitales de poesía slam durante el movimiento de protesta Hirak en Argelia, que comenzó en 2019 y condujo a la dimisión del expresidente Abdelaziz Bouteflika
A través de su arte, Hadid dio voz a las aspiraciones de una nueva generación que exigía libertad y democracia. Ha sido objeto de repetidas persecuciones por parte de las autoridades argentinas por su poesía y su activismo, y desde 2019 ha sufrido al menos 8 detenciones y 5 condenas. En octubre de 2022, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria determinó que la detención y el encarcelamiento de Hadid entre abril de 2021 y agosto de 2022, junto con los de otras 4 personas, fueron arbitrarios y consecuencia directa del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y de expresión. El 29 de enero de 2024, Hadid fue detenido en su domicilio de Argel y encarcelado por vagas acusaciones de terrorismo, basadas únicamente en sus publicaciones en línea y sus comunicaciones privadas. Permaneció en prisión preventiva durante 9 meses antes de ser puesto en libertad provisional en virtud de un indulto presidencial en octubre de 2024. Sin embargo, el 16 de enero de 2025 fue detenido de nuevo por sus escritos en Internet y sus críticas al gobierno, y solo 4 días después fue condenado a 5 años de prisión y a una multa de 200.000 dinares. Su condena se basó en varios cargos falsos, entre ellos poner en peligro la unidad nacional, insultar a un órgano constituido y exponer al público publicaciones que puedan perjudicar el interés nacional. El 22 de mayo de 2025, la Sala Penal del Tribunal de Argel confirmó la sentencia en principio, pero la conmutó por 1 año de prisión. El 11 de noviembre, 5 años de cárcel, su apología del cuando él es conocido por su pacifismo. Su caso representa una preocupante escalada de la campaña de Argelia para silenciar las voces disidentes y reprimir la libertad artística. PEN Internacional insta al gobierno argelino a que libere inmediatamente a Mohamed Hadid, retire todos los cargos contra él y ponga fin a la represión de la libertad de expresión en el país. Gracias. Muchas gracias, Maricruz. Entonces, vamos a darle voz a Mohamed Hadid a través de Germán Rojas, socio de PEN Chile y presidente del Comité Internacional por la Paz de PEN Internacional. Ha publicado Germán 3 libros de poesía: María María, El árbol quebrado y De amor y travesías, que han sido publicados sus escritos en antologías en una docena de países aproximadamente, y participado en recitales de poesías en muchos otros. En Uruguay recibió la medalla Botella al Mar en reconocimiento a su mérito cultural y literario. Germán, adelante con el poema de Mohamed Hadid. Gracias, José. Oye, gracias por la biografía. Quiero aprovechar la presencia de Luis Benítez, que está presente aquí en este encuentro. Va a decir que fue él una de las personas que prologó mi último libro de poesía y le estoy infinitamente agradecido por ello. Exacto. Voy a la poesía de Mohamed Hadid. Se llama Las montañas os maldijeron. Las montañas os maldijeron y las generaciones conspiraron contra vosotros. En la tierra traicionada os ofrecimos las cuerdas de la esperanza, y a pesar de ello, caísteis como bestias sobre nosotros, con razones que no dan cabida a las excusas. Lleven nuestras preguntas a los ancestros. Cuéntenles cómo se vive en Argelia, una patria oprimida, deshonorada. Los ignorantes tomaron el poder, pusieron la justicia bajo la opresión del dinero y prohibieron así la libertad. No somos mendigos de libertad.
somos sus herederos. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a ti y desde luego a Mohamed, actualmente privado de libertad en Argelia. Y continuamos con este homenaje, esta conmemoración, con Balam Rodrigo Pérez Hernández, poeta mexicano que va a ser presentado por Luis Benítez, poeta y socio de PEN Argentina. Adelante, Luis. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Balán Rodrigo Pérez Hernández. En 2024, el poeta y defensor de los derechos de los migrantes, Balán Rodrigo Pérez Hernández, continuó recibiendo amenazas de muerte iniciadas en 2018 por parte de grupos criminales en el estado de Chiapas, donde reside. Pérez Hernández y su familia han tenido que abandonar temporalmente su hogar en varias ocasiones para proteger sus vidas. En 2024, Pérez Hernández continuó denunciando la presencia de grupos criminales en eventos culturales y literarios, principalmente en México y Estados Unidos, que abordan temas migratorios y la violencia perpetrada por estos grupos, quienes han amenazado con tomar medidas en su contra si continúa escribiendo o hablando sobre el tema. También recibió comentarios anónimos de funcionarios públicos vinculados al gobierno que trabajan en programas culturales, quienes escribieron en los ejemplares de los libros en proceso que intentaron devaluar y cuestionar su obra literaria, aún inédita, en la que proporciona evidencia de masacres de migrantes. Balam Rodrigo Pérez Hernández, nacido en Villa de Comaltitlán, Soconusco, Chiapas, en 1974, es uno de los poetas más destacados y reconocidos de la literatura mexicana contemporánea. Es autor de más de 49 volúmenes de poesía y un libro de ensayos. Entre sus obras literarias recientes se incluyen Marabunta, Editorial Arte y Literatura Cuba, 2022, Central American Book of the Dead, Flower Song Press, McAllen, Texas, United States, 2023, Ceibario, Lengua de Barro, 2023, Iceberg Negro, La Primera Vértebra Argentina, 2024. Ha sido galardonado con numerosos premios, entre ellos el del Concurso Literario Internacional Sor Juana Inés de la Cruz 2012, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2014, el Premio Nacional de Poesía José Emilio Pacheco 2016, el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2017, el Premio Nacional de Poesía Tijuana 2017 y el Premio de Poesía Bellas Artes de Aguascalientes 2018. Sus poemas, publicados en antologías, revistas y periódicos de México y de otros 15 países, han sido traducidos al inglés, francés, italiano, macedonio, polaco, portugués y zapoteco. La fuente de esta información, PEN International Case List 2025. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por esa presentación y para escuchar la voz en la poesía de Balán Rodrigo Pérez. Nos hará parte de ella nuestro amigo Freddy Oviedo Quirós, de PEN Bolivia. Freddy es licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de Literatura y Lenguaje y periodista en el área cultural. Dirigió el suplemento Sábado Cultural del diario El Mundo de Santa Cruz de la Sierra, coautor del libro Historia de la Cultura Boliviana siglo XX, tomo 2. Estudió creación literaria en la Escuela Cursiva de Penguin Random House, grupo editorial. Estimado Freddy, adelante con el poema de Balam Rodrigo Pérez. Muchas gracias. Daré lectura a un fragmento de este texto titulado Machete sin hoja al que le falta el mango, de Balam Rodrigo Pérez Hernández. La poesía es un cuchillo recién afilado que corta, con terrible dulzura y singular belleza,
un pan de lodo que debemos repartir entre los convidados de la vida y la muerte. Escribir un libro de la imposibilidad, un cuaderno del naufragio, el testamento de los habitantes del miedo, la bitácora de los sobrevivientes del espanto. Testimoniar al niño huérfano que somos, abandonados a esta vida fragmentaria, a una posible muerte violenta y destazada, a la fría luz de un sol que también yace encobijado con la lumbre y los rayos desmembrados. Solo una antigua lengua de musgo escribirá las suficientes letras de sombra para tatuar el dolor en el agua muerta del pozo sin fondo de la noche. Y mientras las parvadas de gorriones picotean el tigre, el trigo y las orillas del sol, en la distancia, aquí, en estas páginas, yace el cadáver de la infancia, el cadáver del agua, el cadáver del silencio, el cadáver, el cadáver de las palabras, nuestros cadáveres desmembrados y puestos a pudrir lentamente sobre el manto ensangrentado del poema en el país de la impunidad, la desaparición y el silencio. Gracias. Muchas gracias, Freddy, por esa lectura tan apasionada y intensa. Darle vida a las palabras de Balam. Y gracias a Balam por haberlas inspirado y traducido a nuestra lengua. Gracias. Bueno, esto de ser moderador tiene que sustraerse de pronto a la emoción que provoca el texto, porque es un texto que toca toda América y todos los continentes colonizados, sometidos. Muy bien, continuamos pues en tercer lugar con Miqueas Sánchez de Chiapas, que nos va a presentar Alicia Quiñones, directora de PEN Internacional para las Américas. Y no tengo más que, que agregar a Alicia, muy conocida de todos nosotros. Adelante, estimada Alicia. Gracias. Es un verdadero gusto también estar aquí para presentar a otra de nuestras grandes poetas, otro de nuestras grandes plumas en México, junto con Balam Rodrigo y a nuestra querida Miquea Sánchez. Y quiero decirles que voy a leer una biografía muy breve de ella, porque en realidad su trabajo es mucho más extenso de lo que voy a decir el día de hoy. Vale mucho la pena que se acerquen a su poesía desde distintas perspectivas, pero bueno, es un placer para mí presentar esta tarde, esta noche, a Miquea Sánchez Gómez. Ella nació en 1980 en Colonia Guadalupe Victoria, en Chiapas, y es una de las poetas más importantes del pueblo zoque en Chiapas, y escribe en zoque también, que es su lengua materna. Sus volúmenes de poesía, incluyendo Todos somos cimarrones, son bilingües, español zoque, y la obra de Miqueas, ha sido traducida a idiomas como el catalán, el inglés, el alemán, el italiano, el maya, el portugués, entre otras lenguas. En Chiapas, México, obtuvo el primer lugar y el Bolón dice, su colección de Cómo ser un buen salvaje y otros poemas, presenta traducciones al inglés junto con sus textos originales bilingües. Es decir, su poesía ha trascendido las fronteras de los idiomas, lo cual enriquece mucho la lectura de nuestra literatura contemporánea mexicana. Miqueas ha recibido varios premios internacionales, entre ellos la medalla de oro a la mejor traducción en 2024 de los International Latino Book Awards. Y la poesía de nuestra colega Miquea Sánchez no solamente es una herramienta literaria, es decir, no solamente es
es la creación poética, sino que también ha sido una herramienta para luchar, para detener los proyectos nacionales e internacionales en su comunidad en Chiapas, en México, que habrían permitido el despojo de las tierras de eh, de la gente que habita esas tierras. Trabajó también con el sacerdote Marcelo Pérez, que fue asesinado el 20 de octubre de 2024 por su apoyo abierto y muy importante a los pueblos indígenas y la defensa de sus territorios. Nuestra colega, la escritora, poeta y defensora de la tierra, Micaela Sánchez Gómez, fue amenazada de muerte en noviembre de 2024 y básicamente fue por no solamente apoyar el esclarecimiento, que se esclareciera el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, sino todo lo que ella crea a través de su poesía, todo lo que su poesía es en, en distintas direcciones, lo que significa para los pueblos originarios. Entonces, agradecemos que el día de hoy esté aquí con nosotros presente compartiéndonos su literatura. Muchísimas gracias, Miquel. Es un honor, un honor. Gracias. Muchas gracias, Alicia, y por supuesto para todos nosotros también bienvenida, Miqueas, y es un honor tenerte presente acá. Y vamos a escuchar la voz de tu poema a través de la voz de otro colega, Balam Rodrigo Pérez, que también ya ha sido presentado. Entiendo que Balam también nació en Chiapas, ¿o no? No estoy seguro, pero es una zona en que sí me, me recuerda de inmediato un defensor de los derechos humanos del siglo XVI, Bartolomé de las Casas, que desde Chiapas fue el primer cura que alzó la voz contra la matanza que hacía la colonización, la evangelización cristiana. Bueno, Rodrigo nació en Villa Comatitlán, Perdón, si me Soconusco, que permites, si ya me fue permites, presentado. si me Sí, permites, José Luis, claro, Micaes va a leer su poema en lenguaje zoque, en sí. primer lugar, y después se presentará Balam que va a leer la versión en español. Ah, bueno, Me genial, disculpo, entonces. me No, disculpo. fantástico, no tenía ese dato acá. Pero adelante, adelante, por favor. Tenemos entonces las dos lenguas y Sí. Miqueas, te estamos escuchando. Y después le damos la palabra a Balán Rodrigo Pérez. Gracias. Muchas gracias, Chay Ascuy Yuskoroya. Yuskoroya. Gracias por la invitación. Alicia, José, todos los que están aquí. Y bueno, voy a leerles solamente una parte de este poema. Es un poema solamente, se llama Juchere. Te yascuy iskeowinastam, tonus machamba, Minkaskaviatsi, soneruminjin, tetsutsibo minsa. Nintzakputaviatsi, sasap yumaarok, ukadiaktuhkubia, mingotsus komoram. Tumo millón, tsutsiramborumin, wakahamba, huchekasuyaspa mi uneram, poyaspak on yuhomo. Mokayasta, minkaskosi chabatsi minsame. Yoki, mochirambo uneis, myushapabunde, huchetetumin, Yatzianboji, Wakastinaspa, de Gaskpak Tetsuan. Mokayasta, Migumets Tambatsimista, Yakuyis Kyowinasta. Mindumin Himda Muspa, Yaquiru Hachambu, Kayahubo Undawuram. Sonemo Mindumin Himda Muspa, Grestamo, Wakayah Puramo, Puspo Ukam, Kotsakistoya. Gracias, Miqueas. Muchas gracias. Y disculpe el lapsus no haberte dado la palabra antes, pero ahora viene el mismo poema que tú has leído, entiendo, en la voz de Balán Rodrigo Pérez, que ya fue presentado anteriormente. Balán, por favor, adelante con el poema
de Miqueas Sánchez. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Los saludo desde Chiapas también, desde la frontera con Guatemala en Tapachula. Y bueno, gracias sobre todo a Dayan, a Alicia, a vos, Miqueas, mi cariño, mi admiración, ¿no? Mi solidaridad con vos. Obviamente a Freddy también, a Luis Benítez, que hace poquito nos vimos allá en Buenos Aires. Muchas gracias por su generosidad, su solidaridad. Y a Alicia, obviamente, que tiene que ver mucho con que estemos acá. Voy a leer el poema de Miqueas. Y a modo de digresión les quiero decir que además de la admiración y el cariño que le tengo a Miqueas, recuerdo hace 19 años, si recordás Miqueas, que veníamos de regreso de un viaje que hicimos al Istmo cuando comenzábamos ambos en esto de escribir y bueno, después de 20 años yo no imaginé que íbamos a estar, bueno, más allá de esta situación por la que ahora pasamos y compartimos, seguir escribiendo en un estado en el que además es la situación de justicia social en general es muy grave y muy compleja. Leo este poema que además utilizo desde hace muchísimo tiempo en mis talleres de poesía que di a Miqueas. ¿Cuánto vale? Los amos de la barbarie nos dicen, te ofrezco una cuenta millonaria a cambio de tu cielo azul. Te construyo un hermoso supermercado a cambio de tus montañas. $1.000.000 por la sonrisa de tus hijos que corren bajo la lluvia. Los mocayas nos reímos de su ignorancia. Hasta los niños más pequeños saben que la fortuna se convierte en boñiga cruzando la línea del swan. Los mocayas les preguntamos a ustedes, amos de la decadencia, ¿una cuenta millonaria será suficiente para devolverle la alegría a nuestros muertos? ¿Cuánto dinero alcanzará para limpiar el alma de la tristeza? De Miqueas Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, Miqueas, Balam. Muy conmovedor el mundo que nos presenta esas palabras. Muy bien. Continuamos con nuestro recital para presentar ahora desde otro continente un poeta actualmente prisionero, Galal el-Bahayri, que va a ser presentado por Germán Rojas, poeta y socio de PEN Chile, quien ha traducido el poema. Adelante, Germán, con la presentación de Galal el-Bahayri. Gracias, José Luis. Bueno, un día de marzo del año 2018, el poeta y compositor musical egipcio Galal el-Behayri regresaba a El Cairo de un viaje al extranjero. Fue detenido en el aeropuerto acusado de unirse a un grupo terrorista, difundir noticias falsas e insultar al presidente. ¿Cuál era su delito concreto? Haber escrito la letra de la canción Balaha, interpretada y difundida en las redes sociales por el cantante egipcio exiliado Remi Essam. Finalmente se archivó el caso, pero el Behairi siguió detenido, cumpliendo una condena de 3 años de prisión por presunta difusión de noticias y rumores falsos e insultos al ejército egipcio, por su poemario The Finest Women on Earth, las mujeres más bellas del mundo, que no había sido publicado. En julio de 2021, cuando expiró su pena de prisión, Galal fue sometido a desaparición forzada durante 3 semanas antes de que la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado lo acusara nuevamente de difundir noticias falsas y unirse a un grupo terrorista. Su delito seguía siendo escribir poemas. En febrero de 2022 se sumó
junto con otros detenidos, a una huelga de hambre colectiva de varias semanas para protestar por la detención arbitraria que sufrían. Esta no fue la única. Ha realizado varias huelgas de hambre en la que ha protestado por el trato inhumano de las autoridades carcelarias, que incluía negarle el acceso a material de lectura y escritura y a atención médica esencial. La última huelga de hambre la realizó entre el 16 de junio y el 14 de agosto de este año. En un emotivo y reciente mensaje a PEN Internacional, Galal describe los motivos de su huelga de hambre como objetivos humildes y más alcanzables. Explica que exige tener acceso a bolígrafos y papel, no tener que suplicar a los funcionarios de prisiones para poder leer un libro, tratamiento para un tumor que tiene en la boca que le dificulta tragar y que no se maltrate a su familia durante las visitas a la cárcel. Es evidente que esta prolongada situación que afecta a Galal ha contribuido, junto con la tortura y las deplorables condiciones de detención, al deterioro de su salud. La crisis de derechos humanos en Egipto ha empeorado significativamente desde que el presidente al-Sisi tomó el poder en 2014, ya que las autoridades castigan sistemáticamente cualquier disidencia pública y reprimen de manera severa los derechos de reunión pacífica, asociación y libertad de expresión. Decenas de periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas y escritores han sido detenidos arbitrariamente durante períodos prolongados, sin juicio, y se enfrentan a cargos falsos relacionados únicamente con su trabajo o sus opiniones críticas. Las autoridades los han perseguido sistemáticamente mediante tácticas represivas, como el acoso judicial, campañas de difamación, amenazas, agresiones físicas, juicios injustos y prohibiciones de viajar. Déjenme concluir diciendo que Galal no debería pasar ni un solo minuto entre rejas, y sin embargo lleva encarcelado injustamente casi 8 años, una injusticia sin nombre. Encarcelar a poetas por sus palabras no es una muestra de fuerza, sino de miedo. Es señal de una sociedad asustada en la que la imaginación de un escritor no se ve como una fuente de orgullo, sino como una amenaza para el poder. Y cuando esto ocurre, no es el poeta quien es condenado, sino el mundo que lo silencia. Esto lo dijo Romana Cacchioli, directora ejecutiva de PEN Internacional. La familia de PEN Internacional exige la liberación inmediata e incondicional de Galal El Baheire. Muchas gracias, Germán, por esa presentación. Y vamos a escuchar el poema En mi silencio anida mi muerte, en la voz de Gustavo Gac Artigas, socio de PEN Chile. Gustavo Gac Artigas es un laureado poeta, novelista y hombre de teatro, miembro de la SECH, PEN Chile, PEN América y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ha participado en numerosos festivales internacionales y lecturas bilingües de poesía en París, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, México, India, Costa Rica, Rumania y España, donde también se han antologado poesía en revistas literarias. Sus poemarios han sido publicados en Estados Unidos, Chile, España, Francia y Rumanía. Estimado Gustavo, adelante, démosle voz al prisionero. Adelante, estás muteado, Gustavo, no te escuchamos. ...5 de marzo del año 2023. Prisión Badr I, Egipto. En mi silencio anida mi muerte. Mi voz me traiciona y se me rompe dentro. En mi silencio anida mi muerte. El cantar es una pasión. Mi querido país,
¿Cómo puedo cantarte si yo vi mi muerte a causa de una canción? Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Nos quedamos un momento, por lo menos, con el eco de este poema en el alma de todos. Y seguiremos con nuestro recital de hoy, dándole voz a todos los perseguidos del mundo por sacar la poesía, la literatura, la información a la luz de todos. En esta oportunidad vamos a presentar a Kachiarina Andreyeva de Bielorrusia, actualmente presa, y la presentación nos la hará Ángela Espinosa Ruiz, poeta y socia de PEN Bielorrusia. Adelante, estimada Ángela Espinosa. Bueno, pues muy buenas tardes o días a todo el mundo y disculpen que me haya unido un poco tarde. Creo que ha habido una confusión en el correo electrónico con la hora. Estamos bien, estamos Menos perfectamente, mal que no hay he problema. llegado para presentaros a esta magnífica periodista, escritora, poeta que desgraciadamente sigue encarcelada y lleva bastante tiempo, que no es la primera vez que es privada de libertad por primeramente pues alumbrar, dar, digamos, pues voz a aquellas personas que lo necesitan. Ella trabajaba y bueno, su puesto lo tiene guardado con la televisión Bielsat. Tiene sede aquí en Polonia, de donde les saludo de nuevo. Y la primera vez que fue arrestada por ejercer su labor periodística fue en el año 2017, cuando fue a la provincia bielorrusa, a Orsha, a cubrir la noticia de unas protestas que habían comenzado debido a la aprobación de la ley de vagos y maleantes, que consiste en que las personas que estaban en el paro en Bielorrusia pues iban a tener que pagar un impuesto de, creo que equivalía a $200 norteamericanos al año, lo cual es mucho, ¿no? Para esas latitudes, la verdad, y sobre todo una persona sin trabajo, ¿no? La arrestaron, estuvo un par de semanas arrestada, pero el arresto más grande, donde sigue ahora, pues se dio como efecto directo de las protestas masivas, la casi revolución que se dio en el año 2020. No, al principio ya tuvo problemas en noviembre del mismo 2020 y finalmente el 18 de febrero de 2021, después de tenerla, pues eso, desde noviembre, ¿no? 2 meses o casi 3 en arresto administrativo, sin juicio, ¿no? Sin llegar a tener juicio, fue condenada a 2 años de privación de libertad en una cárcel de régimen común. Y un año después, en febrero de 2022, la enviaron a otra cárcel, ¿no? Cárcel de Gómel, y en abril la condenaron a más, le echaron más artículos encima, ¿no? Es costumbre cuando una persona, un preso, una presa políticos ya están encarcelados, buscan más excusas para alargar las condenas y cuando la persona piensa que podría salir o que se va acercando esta fecha, es otra crueldad que tienen en este sistema, se le echa más tiempo, pues extremismo, preparación de atentados terroristas y traición a la patria, ¿no? Traición a la patria. Finalmente, pues el mismo 2022, el 13 de junio, se condenó a Kachiarina Andreeva a 8 años y 3 meses de prisión. Hubo una apelación, una queja, que el 20 de septiembre del mismo año se rechazó y desgraciadamente allí sigue. Han llegado ciertos poemas, ciertos textos, incluso desde dentro de la cárcel, que se han reconocido
Tiene ella varios premios internacionales y es una persona valiente, creativa, libre pese a estar en prisión, diría yo. Y desde luego merece todo nuestro reconocimiento, por lo cual quiero finalizar dándoles las gracias por recordar a Katyarina, esta persona periodista, esta gran poeta que está en la cárcel en un país tan frío y con tanta hambre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángela, por acercarnos a Cacharina. Y para escuchar la voz de ella, nos va a leer su poema Eugenia Cabral, de Pena Argentina, que nos acompaña por acá. Eugenia es escritora, asesora literaria del Teatro La Cochera, junto al director Paco Jiménez desde 1995 a la fecha. Autora de varios estudios literarios, ha publicado los poemarios Buscador de Soles, Iras y Fuegos, Al margen de los tiempos, Cielos y Barbaries, Tabaco, En este nombre y en este cuerpo, La voz más distante y La ciudad de amapolas. Además de la obra teatral El Prado del Ganso Verde, sus textos han obtenido premios y distinciones en Argentina, Venezuela y España. Adelante, Eugenia. Escuchamos la voz de Cacharina Andrieva. Buenas tardes y gracias por esta invitación, por poder, ¿se escucha bien? Un poquito bajo, tal vez, en mi caso, por lo menos. Buenas tardes. Ahí está mejor, gracias. Bueno, gracias por esta invitación para poder ponerle voz a una poeta encarcelada, que es una de las situaciones más dolorosas por las que puede estar una persona. Espero que se escuche. 2023. La vida en el 23 era como un volcán en cada detalle. Vimos a las valquirias salir disparadas del pozo de la orquesta. Hubo un torrente y chispas, un estruendo como un rayo, y la manecilla de las horas giraba a veces descontroladamente, a veces se detenía. Con cuánta frecuencia los afortunados pasaban de largo y se perdían de vista. Nos quedamos para resistir la oscuridad por respeto. Sin embargo, se coló en la ciudad sembrando el miedo, matando la confianza, con tirones de cartas, rumores, escombros y polvo. ¿Y qué? Gritamos. La vista es distante. Donde estás parado es lo que eres. Alégrense, todos ustedes que escaparon, navegaron lejos, ahorraron lágrimas, tomando en cuenta el viento y los caminos de las esferas celestiales. Más jóvenes, más enojados y más alegres nos considerábamos. Nunca nos arrodillamos. Sonreímos a la historia en medio de sus campos minados. ¿Honor? ¿Conciencia? No, el diapasón de la época. No nos vemos tan mal en la página de la historia. ¿Qué queda de nosotros? Tomen este poema, o una estrella que alumbra brillante y mansa. Es una constelación lejos de casa, y la mejilla con hoyuelos de mi bisnieta. Gracias. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias por ese poema. Debo agregar que este poema fue traducido por Luis Benítez, que nos acompaña también acá. Muy bien. Y vamos llegando ya al final de nuestro recital en conmemoración a todos los presos, a todos los escritores y poetas perseguidos, presos, amenazados en nuestro planeta.
Vamos a terminar con la lectura de un texto de, no sé si lo pronuncio bien, Diane, Pham Doan Trang, de Vietnam, que nos va a presentar María Eugenia Ayala, poeta y socia de PEN Paraguay, para que sepamos quién es Pham Doan Trang y en qué situación se encuentra. Adelante, María Eugenia. ¿Tienes muteado? Ahí sí, gracias. Muy buenas noches, muchas gracias. Pham Doan Tran, escritora, periodista y activista prodemocrática, sigue en prisión desde que el Tribunal Superior Popular de Honai rechazara el 25 de agosto de 2022 su recurso contra la condena de 9 años de cárcel, que le fue impuesta por realizar propaganda contra el Estado de la República Socialista de Vietnam. El 6 de octubre de 2020, Tran fue detenida durante una redada en su apartamento de la ciudad de Ho Chi Minh, en el marco de una operación conjunta con la policía de Hanoi y funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública. Mientras estuvo detenida, a Tran se le negó el acceso a asistencia letrada y medicina durante más de un año y finalmente se le concedió permiso para reunirse con su abogado el 19 de octubre de 2021. Los malos tratos a los que fue sometida por las autoridades vietnamitas a la que fue sometida por las autoridades vietnamitas suscitan grave preocupación en relación a sus problemas de salud ya preexistentes, como presión arterial baja y dolor crónico, consecuencia de las graves lesiones que sufrió en las piernas tras ser agredida por la policía en 2015. El 25 de octubre de 2021, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre su detención determinó que la misma fue totalmente arbitraria y pidió su liberación inmediata el 14 de diciembre del 2021. Las autoridades vietnamitas condenaron a Tran a 9 años de prisión en virtud del artículo 88 del Código Penal de 1999. El 1 de octubre de 2022, Pham Doan Trang fue trasladada a una prisión situada a unos 100 kilómetros al norte de la ciudad de Ho Chi Minh, lo que dificultó aún más las visitas de sus familiares y sus representantes legales. Ella nació el 27 de mayo de 1978 y entre sus obras publicadas figuran Política Popular en 2018, Manual de Apoyo a los Presos en 2019, Oposición No Violenta en 2019 y numerosas obras más. También ha tratado de publicar sus escritos en línea a través de su blog y sus redes sociales, con el fin de superar la censura estatal de los medios de comunicación tradicionales y sensibilizar sobre las cuestiones de derechos humanos en Vietnam. Tran ha recibido múltiples galardones por su trabajo, incluido el Premio Reporteros Sin Fronteras en 2019 a la libertad de prensa por impacto y en el 2016 y el 16 de mayo del 2024, Tran fue galardonada con el Premio PEN American 2024. Es lo que podemos decir de Tran. Muchas gracias, María Eugenia. Y para escuchar la palabra de Pham, nos va a leer un texto de ella, Miquea Sánchez, que tenemos acá en nuestro acto. Miqueas, como ya sabemos, es escritora, nacida en Chiapas, México, mujer medicina, productora de radio, traductora y maestra en didáctica de la lengua y literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Heredó de su abuelo, Simón Sánchez, la sensibilidad poética, quien era chamán, músico y danzante. De él aprendió el ritmo y la musicalidad de los rezos tradicionales. Su trabajo está nutrido de la palabra antigua
del pueblo zoque. Sus poemas han aparecido en diversos medios nacionales e internacionales y ha publicado 8 libros de poesía. Adelante, Miqueas, nuevamente. No te escuchamos. Yo no escucho, no sé si... Hay un problema con el audio, parece. Miqueas, a lo menos en mi caso, no te escucho. No se escucha, José Luis. No se escucha. Es un problema de Miqueas. Miqueas, ¿tú nos escuchas? Te podemos esperar. No te escuchamos, pero ¿Me escuchan ahora? ahora sí, perfectamente. Muchas Ok. gracias. Bien. Adelante. Bueno, gracias. Me siento honrada de leer el texto de Pam Doan. Bueno, reflexión sobre la historia de una periodista independiente bajo un régimen totalitario. Me resulta difícil escribir sobre todo el acoso y la represión que he sufrido, al igual que muchos otros activistas en Vietnam. Como periodista, siempre quiero escribir sobre otras personas, no sobre mí misma. Pero estoy convencida de que mi caso es típico de cómo los regímenes totalitarios reprimen a los autores y restringen la libertad de expresión. Ser periodista y autora independiente bajo un régimen totalitario significa que puedes ser detenida e interrogada, incluso agredida o agredido en cualquier momento sin ninguna protección, sin poder viajar dentro de tu país, por no hablar de viajar al extranjero. También puedes ser puesto bajo arresto domiciliario o quedarte prácticamente sin hogar. Es posible que no puedas salir a la calle y caminar con normalidad, porque alguien podría estar vigilándote o, lo que es peor, alguien que no conoces podría atacarte por la espalda de repente. Tu familia está bajo estrecha vigilancia y tus amigos y simpatizantes también pueden sufrir el acoso de la policía, aunque no hagan nada malo ni perjudicial para la sociedad. Debes vivir con la obsesión permanente de que eres un enemigo del Estado que merece un castigo. Lo peor de vivir en esas condiciones es que experimentas lo que la Stasi, el Ministerio para la Seguridad del Estado de la RDA, describió en su día como desintegración mental. Es cierto que difícilmente puedes morir porque no pretenden matarte, pero simplemente no puedes vivir con normalidad como lo hacen otras personas o como solías hacerlo tú. Demasiada angustia, depresión y desintegración mental te destruirán y matarán gradualmente. Desde una perspectiva social más amplia, cabe plantearse una gran pregunta. ¿Qué pasaría si un gobierno o su maquinaria policial pudiera castigar o perseguir, para ser exactos, a cualquier periodista o autor desobediente de una manera tan discrecional y despiadada? Soy plenamente consciente de que la democratización lleva tiempo y que la democracia es un proceso, no algo que se consigue de la noche a la mañana. No obstante, como proceso debe comenzar ahora desde el punto de partida, que es un espacio de libertad cívica para las voces disidentes, incluyendo, entre otros, a periodistas y autores. Necesitamos urgentemente ese espacio, por pequeño que sea. En la actualidad, personas como nosotros apenas podemos existir, por no hablar de que se nos permita vivir y trabajar. Solo cuando las voces disidentes como la mía
tengamos nuestros derechos básicos como la libertad y la libertad de movimiento, podremos decir que el actual gobierno vietnamita tiene la voluntad de mejorar los derechos humanos en el país. Muchas gracias, Miqueas. Muchas gracias. Un texto que resume, yo creo, con mucha claridad el estado de la libertad de expresión y de pensamiento hoy día en el planeta. En la historia humana no es ninguna novedad esto, pero en la época actual eh, el riesgo es mucho mayor y los daños a la libertad de expresión son mucho mayores en esta época, que coincidentemente se trata de una época de derrumbe, de colapsos, de paradigmas, de grandes ideologías, de grandes imperios que como en medio de una marea incontrolable y que no manejamos, han perdido el timón, la quilla y la dirección. Pero, como decía Gramsci por ahí, en estas épocas de catástrofe, de grandes cambios, de claros oscuros, surgen los monstruos. Y uno de los monstruos hoy día es el autoritarismo, los fanatismos, el integrismo. ¿Para qué hablar de las guerras de todos los pelos y colores, que ya parecen ser política exterior oficial de muchos países? Pero bueno, no quiero alargarme más, salvo agradecerles a todos y a todas la participación en esto. Un especial saludo a todos estos escritores, poetas, periodistas que están en prisión o amenazados y a todos los demás que en el mundo que pueden correr la misma suerte. Y desde luego es una bandera inclaudicable de pena internacional y por eso que estamos reunidos acá. Eso sería por mi parte, darle las gracias y le cedo la palabra a Diane Almeras, que fue además traductora del texto que acaba de leer Miqueas, para que Diane nos despidamos, a menos que alguien quiera también hacer uso de la palabra, comentar algo, o lo que fuere. Tú tienes el micrófono, Diane. Adelante. Yo paso el micrófono a Cristina Wormhol José, la presidenta de Benchile. Ah, Y bien. Bueno, adelante, Cristina. que Aquí. tenga el placer de cerrar como yo tuve el placer de No, abrir. no hay problema, Bien, no hay Segundo solo ningún lapso. aprovecho para agradecer, como dice la palabra, aprovecho Como para dicen agradecer acá, a lo más todos. querido se olvida. Adelante. Vamos a hacer como que eso es cierto, pero no importa. Ya, ¿cómo se llama? Después de todo lo que han dicho, de todo lo que hemos leído, de los testimonios de los escritores encarcelados. La verdad es que es difícil decir algo que sea creativo y original. Em, la realidad de los escritores, de la libertad de expresión en el mundo es muy compleja hoy en día. Es algo que nos interpela todos los días y a veces cuando uno mira la realidad puede recordar muy bien para aquellos que somos más viejos quizás o más mayores, con más experiencia, lo que pasó entre las dos guerras, las dos grandes guerras, que fue una época de locura, de que uno no entiende cómo llegaron ciertos personajes a gobernar, de realmente extrañísimo y es muy similar. Yo creo que el mundo es circular y la historia es circular. Y se van repitiendo procesos, que es algo que tenemos que tener más claro y a eso nos llama pena internacional a estar alerta, alerta porque la democracia, como decía nuestra escritora vietnamita, que me cuesta mucho pronunciar el nombre, es algo que cuesta construir y es lento, pero no cuesta nada perderla. O sea, se puede destruir de un pestañeo. La verdad es que contra eso yo creo que luchan la mayoría de aquellos que están encarcelados y lejos de los demás. Es tan importante, y yo le digo, perdonen que sea emotiva, pero plegarse a las campañas que tiene PEN Internacional a través del Comité de Escritores Encarcelados para apoyar a los escritores, para escribirles un mensaje. Y la verdad, a veces no cuesta más de
un minuto, porque está todo puesto, como para que les hagamos sentir que no están solos en su lucha, que no están olvidados por el resto del planeta y que es importante que una palabra les llegue de vez en cuando. Junto con eso, y para no alargar el asunto, quiero agradecer inmensamente a los que colaboraron en la gestión de los permisos para poder leer los poemas de ellos. También a los que colaboraron traduciendo, como Luis Benítez o Germán Rojas, tanto de Argentina, y a todo el equipo que trabajó desde todos los centros PEN de este extremo, a Bolivia a través de Freddy, a Paraguay a través de María Eugenia, bueno, ya Gabriel Seideos, que está ausente, pero que me pidió que por favor hiciera un saludo para todos en su nombre, porque estaba imposibilitado, pero que también tuvo un rol en el desarrollo de este recital. Gracias, Gustavo, gracias, Eugenia, José, Alicia Quiñones, que nos haya acompañado, y Angélica, por ejemplo, Ángela Pinoza, desde Bielorrusia, que no sé qué hora es, pero debe ser de madrugada, debe estar saludando al sol en este momento. Así como nosotros, por ejemplo, estamos con mucho calor en este instante, porque estamos ya en pleno verano, veo que Alicia de repente está muy abrigada, con un cuello así y todo, ya me llega a dar calor mirarla. Pero en fin, son realidades distintas, estamos desde todo el mundo y lo único que tengo que decirle es gracias a todos, a Diane, que se esforzó muchísimo, por supuesto, sobre todos los demás. Así que un aplauso para esto y para seguir adelante con esta campaña y estas cosas. Un aplauso para Diane Almeras, que ha sido la gestora. Besos a todos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, buenas tardes, buenos días, como sea para todas. Y ya nos veremos muy pronto. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.